Muy buenas queridos amigos, bienvenidos a La Cuarentena, la Iglesia Te Oxigena, este espacio de la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre. En esta entrevista de hoy tenemos a una persona, digamos, normal, común y corriente. Es un amigo personal que me he atrevido a invitar porque, bueno, con él estudié en la universidad y llevamos un camino, digamos, paralelo. Es padre de familia, tiene 9 hijos y lleva también una experiencia de fe en este tiempo. De manera que me parecía también oportuno que pudiéramos escuchar el testimonio de alguien que lleva una vida como la de cualquiera y que en ese sentido también por su misma normalidad nos puede inspirar. Él se llama Carlos Aponte y les invito por tanto a escuchar esta entrevista. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a La Cuarentena. La Iglesia Te Oxigena. Estamos muy contentos de tener un invitado muy especial. Lo es para mí, un amigo de toda la vida, con el que hemos recorrido muchos caminos de fe y que quiero presentárselo porque digamos que el fondo de esta eh, entrevista es cómo hay muchos caminos de vida en la iglesia. Yo soy sacerdote y él es laico casado. Así que les presento a Carlos Aponte. Carlos, bienvenido a La Cuarentena. Bueno, pues muchas gracias, gracias por la invitación. Yo le decía a María Inés que fue la que me contactó. eh, yo dije que me costaba decirle padre Astolfo, le decía mono. Porque pues Sí. y me dijo, no, no, dígale mono, dígale así. Así es que es la verdad. Entonces, mis queridos amigos, Carlos, yo conocí a Carlos, recuerdo muy bien, cuando empecé a estudiar ingeniería. Yo estudié ingeniería industrial y Carlos estudió ingeniería eléctrica. En el primer semestre de la universidad, haciendo unos cursos de dibujo, expresión gráfica. Carlos tenía mucha habilidad para hacer planchas que en aquel momento se hacían con compás, con lápices de diversos calibres y a mí me quedaban siempre terribles. Y ahí comenzó una amistad que luego el Señor y la Virgen María consolidó y que se decantó de modos distintos. Yo recuerdo mucho, Carlos, que en algún momento tuvimos una experiencia con la Virgen María en la cual, digamos, había la oportunidad de discernir la vocación, ¿no? ¿Cuál es la vocación de cada uno? Y bueno, pues yo después de terminar la ingeniería, terminé en el seminario y Carlos, pues estás casado y tienes 9 hijos, ¿no? Bueno, no, Alguna vez lo decías, evangeliza mucho más una persona yendo al supermercado con sus 9 hijos que, que uno quizás yendo de sotana, que hoy día pues no dice mucho y la gente quizás hasta la desprecia. En cambio, una familia numerosa, desde luego que es algo que impacta y choca. Entonces, Carlos, yo la primera pregunta que quisiera hacerte es, ¿por qué tienes 9 hijos? sí. Sí, yo me acuerdo que pues en mi carrera profesional, sí, nosotros nos graduamos y, y pues yo eh, cogí la hora de las telecomunicaciones, la entrada de los celulares al país y entré a trabajar en Motorola, que estaba arrancando, fue el que inventó el celular. Y, pues yo, cuando uno tiene en la vida como momentos que lo definen. Un momento en que me definió que fue súper importante, que fue pues haber conocido a Dios. Entonces, para responder a esa pregunta es importante saber eso. Yo conocí a Dios y yo tengo un antes y después de ese momento. Hay gente que dice, no, yo siempre he sido bueno, no. No, no es que yo hubiera sido un tipo malo tampoco, pero yo no vengo de una familia de unas raíces cristianas muy fuertes. En mi familia hay hasta masones y nos bautizaron fue porque mi mamá se le impuso a mi papá, pues es que era una sociedad distinta, ¿no? Eh, y entonces yo tengo una enfermedad en los riñones, yo tomaba cortisona 8 miligramos diarios y ahí fue cuando nos conocimos en la universidad. Yo no hablaba mucho de eso, pero yo no sabía, aunque estudié en colegio católico, no sabía cómo sufrir, porque hablaban uno de Dios, otra cosa es conocer a Dios, a la persona que es Dios. Cuando yo lo conocí, yo dije, existes. Y eso fue porque el mono me llevó con su familia a Marilandia. Eh, en Marilandia, pues suena como Disneylandia, pero sí, el nombre sí, pero es un sitio. Yo en la vida había rezado un rosario hasta que eh, arrancamos un grupo de oración y yo me acuerdo, yo nunca había rezado hasta que Clemencia
tu mamá y Astolfo pues comenzaron a rezar. Y en esa experiencia con Dios yo sentí una paz, yo sentí una alegría y la enfermedad mía, que luego fue catalogada como un síndrome nefrótico, pensaron que era cáncer. Eh, eh, pues 2 de 3 personas terminan en diálisis o trasplante de riñón y yo, después de esa visita al santuario, yo estaba contento pues porque me podía morir a estar con Dios y volver a experimentar eso que experimenté. Y cuando me dicen el médico, el nefrólogo, no, estos exámenes salieron raros, cámbiese a otro laboratorio. Y me dicen en estos exámenes mensuales, me dicen, no, usted no tiene nada. Entonces para mí la vida fue después de eso un reconstruir y pensar qué quería Dios y comencé a un recorrido con grupos de oración, carismáticos, marianos. Pues ahí fue cuando le metimos más fuerza a nuestro grupo de oración que se llama La Sagrada Familia. Eh, y ahí fue cuando que comenta el mono que comenzamos a repartir ropa con comida y a la calle el cartucho es la manera como pensábamos que se arreglábamos tanta desigualdad en el mundo. Le decíamos a la gente la ropa que no se pone y repartíamos comida, nos metíamos debajo de los puentes. Eso era una experiencia. Y en esa fue cuando el mono me dijo, Carlos, ¿y no será que Dios nos pide el alma completa? Entonces fuimos al foyer de Charité, fue mi primera vez, yo me acuerdo que yo le dije a mi papá que me prestara para un retiro y me dijo, no, yo para eso no le voy a dar un peso. Y yo dije, pues mi papá Dios me va a dar. Entonces me dijo, bueno, pues que le dé su papá Dios. Y salgo yo a la universidad, yo estudiaba becado con una beca de Ecopetrol y me encontré el 70% de la plata en el piso. Entonces yo, pues ahí fuimos con Astolfo y tocó rogarle al padre Umaña para que me perdonara el 30%. Y en ese retiro yo conocí, cuando íbamos a discernir nuestra vocación, conocí a Carolina, mi señora, que había estado en una experiencia de Minuto de Dios con el padre Charlie García y se planteó la posibilidad de ser monja. Nos conocimos lavando los platos. Bueno, y así pues ya el mono se fue pues pues, tomó su decisión en ese mismo día de ser sacerdote. Terminamos la carrera, yo me gané una beca para hacer una maestría, pero la intención detrás de esa beca era seguir de estudiante con Carolina en la universidad, porque ya se nos graduaríamos al tiempo. En esas, yo no quería que se me apagara la fe. Hicimos un grupo allá en la Universidad de los Andes, un círculo de participación en el Club Alberto Magno, acuérdese, mono que lo inauguramos. Imagínense que el padre Camilo, que es el provincial del Minuto de Dios, resultó ser el capellán de ese grupo, años después. Y es donde yo trabajo ahora, en el Minuto de Dios. Entonces, el padre, yo me acuerdo, con ese grupo, los diferentes curas que yo conocí, yo seguía pensando pues que yo podía vivir mi fe así. Sí, o sea, en esas, al grupo llegó un amigo que había ido a la Comunidad de Manuel. La Comunidad de Manuel es una comunidad católica francesa súper grande, de laicos. Y cuando me dicen a través del padre, no sé si todavía vive, es un capuchino, padre Sotelo, que me invitaban al encuentro con el Papa en París en el 97. Yo cuando le conté a mi papá eso, me dijo, bueno, usted era como se paga, ya no me respondió como me respondió la primera vez, pero yo ya he trabajado dictando clases en colegios, el colegio de su abuela, bueno, también yo dicté clases ahí, y en diferentes puestos y con eso me pagué el viaje, la comunidad puso el resto. De anécdota, pues además pues, hicimos un recorrido por Italia y Francia y miramos los santos, los cuerpos de los santos incorruptos. Nos perdimos y llegamos a Turín, fuimos a Don Bosco, eso es espectacular. En la Rue de Bac, la medalla milagrosa Santa Catalina de Luberú, en fin. Pero en París estuve en el convento de la Visitación, en Pareille Monial, donde se le pareció Santa Margarita María Alacoque, la aparición del Sagrado Corazón de Jesús.
Bueno, yo regresé con ese espíritu todo y la comunidad me dijo que nos daba una beca para ir a 7 meses a Roma. En ese momento estaba el Tino Asprilla. Entonces yo dije, no, 7 meses, vaya ese curso. Pero Carolina, ya llevamos 4 años de novios, fue un noviazgo, gracias a Dios, cara a Dios. O sea, nosotros no tuvimos relaciones prematrimoniales. Entonces fue una gracia de Dios muy grande. Y Carolina siempre ha sido mi polito a tierra, ¿no? El tema es que en esas Carolina me dice, no, si tú te vas, yo ya no te espero. Entonces yo después le digo a ella, mira, yo me he dado cuenta que yo conoceré mujeres más bonitas que tú, más inteligentes que tú, más platudas que tú, pero yo no me imagino la vida sin ti. Entonces, mi hijita, como no puedo echar para atrás, echemos para adelante, casémonos. Y yo había acabado la maestría y arranqué a trabajar en Motorola. Y el día en que nos casamos se acababa mi contrato. Entonces yo me acuerdo que mi suegro le dice a Carolina, que en paz descanse, le dice, bueno, ¿y cómo van a hacer para vivir? Entonces Carolina me cuenta a mí y yo le digo a mi papá me dice, sí, yo también, yo tampoco estoy durmiendo, ¿usted cómo va a hacer? Le dije, papá, es un sacramento y el matrimonio es cuestión de fe. Entonces yo le daba esas respuestas y él llegaba y así. Y cuando nosotros nos casamos, pues para nosotros siempre fue importante pues que Dios siempre estuviera presente y estuviéramos abiertos a la vida. Yo no quería vivir una vida hedonista, una vida para gastar, y menos criar hijos para el egoísmo. Entonces yo le dije a Carolina, ¿no? Si nos casamos y Dios nos da hijos, la única condición es que se llamen José y Marías, y todo se llama así. Primero María José, José María, la primera es María José. Y yo le dije a ella, iba a estar abiertos a la vida. Entonces, pues a los 10 meses, 11 meses de casados nació María José. Luego quedamos embarazados a los 5 meses de que ella nació, de gemelos, eso los perdimos. Bueno, y entonces, y ahí fue cuando yo pues conocí, pues básicamente por el mono, que me decía, venga, la obra que tiene tesoros. Sí, entonces ya era porque para mí lo clave era encontrar a Dios en la mitad del mundo. O sea, en su vida ordinaria. Y yo me acuerdo cuando en los grupos de oración en la universidad, un amigo me decía, pues con buen criterio, ¿no? Con buena intención, pienso yo. Oiga, venga, ¿por qué no se sale del mundo y ya? Y yo decía, no, yo quiero demostrar que uno puede estar con Dios en la mitad del mundo. Y entonces, pues perdimos ese embarazo gemelar y para mí fue, bueno, yo quiero que mi vida, cuando yo estaba enfermo, yo decía, yo quiero que mi vida valga la pena. Yo quiero que tú vayas por delante. Y después de eso, entonces, perdimos ese embarazo, tuvimos a Teresita, la segunda, que ya tiene ahora 18 años. Y bueno, y después de que nació Mónica, la tercera, y siempre era la ilusión de tener uno más. ¿Sí? Uno decía, bueno, solamente pensemos en el siguiente, no más. Y yo le decía a mi mujer, mi casa siempre estará abierta para un bebé. Siempre. Y entonces, ahí fue cuando pues hay un cambio en la empresa, en telecomunicaciones, en tecnología, trabajar. El largo plazo son 6 meses. Entonces me ofrecen un proyecto, ya la operación estaba muy dura acá en Colombia, un proyecto para ayudar a un tema en Canadá por 6 meses. Terminaron siendo 7 años. Nos fuimos con 3 hijos, allá nacieron 4, ya me ofrecieron la residencia canadiense. Y allá entonces conocí al presidente de Motorola Canadá. Ahí me tocó, por ejemplo, yo pasé del sector, de un sector que era de soluciones del gobierno a otro de soluciones empresariales y al mercado masivo. Yo estuve en el lanzamiento de los primeros equipos Android en el mundo. Yo conocía pues, por conferencias de trabajo a Larry Page, el fundador de Google, y luego Google nos compró. Y una vez me dice el presidente de Motorola Canadá, y pues qué pena la respuesta tan larga, me dice, Carlos, pero ¿por qué tantos hijos?
¿Usted no se da cuenta que hay tecnología para eso? Entonces yo le decía a él, mire, yo me arrepentiré de muchas cosas, Mike, le decía, muchas cosas, pero nunca de ninguno de mis hijos. Y yo he sido testigo que Dios me ha dado por encima de lo que yo algún día me imaginé, pero por encima. Entonces, cuando yo regresé a Colombia, regresamos con 7 hijos, pues por unos temas de salud de mi mujer. Yo tenía una hermana que tenía 2 hijos, había perdido ya varios bebés, ¿sí? Y pues ellos estaban, pues, la parejita, ¿no? Porque uno piensa de Texas para abajo, ¿no? Y es un buen criterio, como si uno tuviera el control de la vida. Y yo le decía a un amigo hace poquito que está esperando su cuarto, dijo, mire, que ahí me dio esa crisis a los 5, cuando iban a hacer la quinta en Canadá. Y uno quisiera así llevarlos de viaje y quiere darles, y quiere, pues sobre todo es que no sufran. Pero luego pues me puse a pensar y dije, no, hombre, la verdad es que así fuera solamente un hijo, uno no tiene garantizado nada, ni la vida, ni nada, que la vida es de Dios. Entonces lo que me quedé fue a disfrutar a mis hijos. Y siempre nos ha pasado que los hermanos piden el otro, ¿no? O sea, papá, mire que, ¿y cuándo llega nuestro otro hermano? Precisamente aquí llega, mira, Ana María es la chiquita. Gracias, mi amor. Entonces me trae, esa es la que más me consiente. Y entonces mi hermana, volviendo al tema, entonces ya tiene 5 hijos. Y claro, en medio de esta pandemia, entonces ya antes de la pandemia habían comprado una casa más grande porque la vida mía fue así, se iba quedando chiquita. Entonces otra, yo en 10 años de matrimonio fueron 14 trasteos y entonces en medio de esta circunstancia se pasaron al apartamento más grande y el mismo día le salió cliente para arrendar el apartamento que estaban dejando. El mismo día. Entonces mi hermana me decía, es que me decía, no, había gente que me decía a mí, no, es que sí, siga creyendo que es que cada hijo viene con el pan debajo del brazo y siga creyendo que es cierto. Yo he sido testigo de eso. La casa que tengo, el trabajo flexible que tengo, y es lo que le comentaba mi papá en su momento y a varios amigos. Uno piensa que es que uno tiene el control y no. No, inclusive también con los sufrimientos que hemos tenido, porque pues hemos tenido el sufrimiento de cualquier persona, de cementerios, Claro. pérdidas de seres queridos, pero pues es que no solamente es creer en Dios, sino es creerle a Dios. Y a la gente que me decía a mí, no, usted se da cuenta que con todos esos chinos, ¿cómo va a pagarles la universidad? ¿Cómo los va a sacar adelante? Pues en esas yo me acuerdo, llegó el caso de un señor que tenía una única hija, y esa única hija pues ha tenido todos los problemas del mundo. Qué pena que es que se me meten acá No, es que está me muy regalaron bien. Ella es Ana María la pequeña. Ana María. Y entonces, qué pena. Rafa, cierra la puerta. Y entonces, y esta niña, hija única, tenía problemas de depresión, tenía problemas de bulimia, tenía, en fin. Mis hijos son los mejores en sus cursos. Yo no fui tan bruto, yo creo que fui algo pilo, pero es que ellos son de una pilera. Y todo se basa es cuando no tienen las prioridades claras. Primero, Dios, que cada uno ponga a Dios como el centro de su vida. Segundo, el amor del uno y el otro. Que sea un amor sincero. Y tercero, los hijos, ¿no? Pero cuando uno está pensando es primero su carrera, primero sus ambiciones. Entonces, claro, cuando yo le decía a mi hermana, cuando estaba en esa crisis, o a mi amigo que le cuento que está en el cuarto hijo, yo comencé fue a disfrutar más los niños. Y es que, no, que es que vamos a Disney, que es que vamos ay, yo no sé. Si a mí ir a Crepes me queda lejos, pues, entonces no sufro. Entonces aprendí a cocinar, entonces la paso rico, o sea, y sí, cuando hay el momento de ir a comer a un restaurante, pues se come y se disfruta. Pero es que uno no necesita de tanto para ser feliz.
Y gran parte de los problemas de muchos hijos que son que tienen una vida así, es que no saben qué es el fracaso, no saben qué es ganarse sus propias cosas. Mis hijas también tienen becas y ellas mismas son las que responden por sus becas, por sus... Si yo hago mi parte, ellos hacen el resto. Una de las formas más grandes de maltrato hoy en día es hacerles a los hijos de todo. Mm, Entonces, pues eso más o menos así. Bueno, Qué Carlos, pena. y digamos, ¿cómo maneja el tema social? Es decir, cuando se siente que es criticado por el hecho de tener una familia numerosa. Uy, claro, todo el tiempo. Es que a mí, bueno, es que qué pena yo poner esa, es que se me movió la cámara, venga, se me movió. Ya está. Que una me decía, yo creo que a raíz de la enfermedad que tuve, yo creo también que eso cambió mi mentalidad desde el comienzo, ¿no? Porque uno puede querer mucho en Dios, pero uno también quiere jugarle y apostarle al mundo y tener una carrera, ¿no? Pero uno no tiene, de pronto tiene claro que es que la carrera es un medio para lo otro, ¿no? Para sacar el plan de Dios, que en mi caso es la familia. Eh, entonces, hay gente que se me burla. Uy, hay gente, yo me he ganado, sobre todo en Canadá, me gané una feminista. Uy, una vez me dijo, yo aprendí eso, ¿no? Que uno, sobre todo con los hijos adolescentes, muchas veces a preguntas estúpidas, respuestas estúpidas. Entonces yo la apliqué con ella y me dijo, Carlos, ¿por qué no se aparta de su mujer? Me dice, get away from Carolina. Entonces yo le dije, no, es que usted no se da cuenta, que es que yo soy irresistible. Llego a la casa y se me bota. Entonces, ¿qué me pongo? Claro, otro me hubiera dicho, no se meta. Pero una vez aquí en un parque, estaba yo con 5 de mis hijos, apenas 5, en un parque. Y una monja vestida con sotana me pega una insultada. Claro, yo, pues hay que entender, ¿no? O sea, de pronto esa monjita, pues en Colombia ve casos en donde el hombre es un machista, le pega a la mujer, la viola, no responde. Pues me tipificó ahí, pues entonces, pues uno responde con una sonrisa, ¿no? Pues sí puede, ¿no? Y rezar. Eh, pero también ha pasado casos, y me pasa muy frecuente en centros comerciales, no sé, Lugares entonces públicos. nos cuentan, ¿no? Entonces me dicen, se me acerca el señor y me dice, mire, yo fui el séptimo de una familia de 8. Oiga, viéndolo a usted, qué pena, señor, me recordó a mi papá. La peluquera a la que yo voy me contó que era una familia de 8, el papá era albañil, y que todos los días rezaban el rosario. Y todos los días ella se acuerda ver a su papá de rodillas todas las mañanas pidiéndole a Dios el pan de cada día. Y así los crió. Entonces yo le decía, y claro, el caso de ellos no es así, el caso de ellos sí tienen de a un hijo, 2 hijos. Y yo le decía, pero dígame, a usted, ¿qué le faltó? Dijo, no, nunca nos faltó nada. Pues así es con mis hijos. Y yo siempre he vivido al filo del milagro, en la providencia de Dios. Eh, y ahí está, pues, donde está mi plan de vida, mi, sí, mi fuerza, ¿no? O sea, la visita al Santísimo, la misa, el rosario. Ahorita estamos en esta pandemia rezando el rosario todas las noches con los niños. Es un decir, ¿no? Porque entonces se ponen a jugar cartas, uno le pega un puño al otro. Pero, pero pues ha sido un momento muy bonito. Y entonces sí, la gente me nos dice de todo, ¿no? Hasta laicos. Yo me acuerdo que allá en Motorola, en Canadá, hay un día de los empleados, entonces nos llevan a parques de diversión y era un formulario donde estaba el papá o el empleado, como un acompañante, y había espacio hasta 4 casillas más, hasta 4 hijos. Entonces yo cuando llegué con 4 y pues, y luego a ellos les tocaba todo el tiempo cambiar el formato.
¿Mm? Entonces yo me acuerdo que me dice una de las empleadas, la que hacía eso en recursos humanos, me dice, oigan, yo necesito saber si ustedes van a parar porque es que ya me preguntaron en los temas de calidad que este formato lo he cambiado muchas veces. Y lo dimos cuenta que es por usted. ¿Mm? Una vez, y con esto una anécdota ahí, yo tenía un amigo allá que era Ali, de origen musulmán. Eh, Él me decía que lo mejor que le ha pasado al mundo es el Hezbollah. Yo no sabía qué responderle, yo en neutro de esos tipo de comentarios. Eh, y yo le hablé de Shakira, así como para entablar una conexión. Pues es la que se me ocurrió, ¿no? Pues mire, de origen libanés, ella creo que es. Bueno, el caso es que, y él me decía, mire, oiga, es que ustedes los latinos hacen así, familias numerosas, son los que mandan en esa casa, bueno. Y todo el tiempo me decía, entonces fue la fiesta de fin de año y había una nevada grandísima, entonces me tocó dejar el carro en la porra y los niños, cuando yo me fui de acá, la mayor tenía 5, o sea que yo creo que la mayor tenía unos 9 años y ya teníamos 6 hijos y bueno, entonces los dejé en la entrada, parqué y cuando vuelvo con la volví y mi mujer me preguntó por la pañalera. Entonces yo le dije, y cuando voy entrando, que está en la puerta, me está esperando Ali con su esposa y sus 2 hijos. Y me dice, entonces Carolina me dice, ¿y la pañalera? Ay, mi amor, se me quedó en el carro. Entonces Carolina me hace pocillos y jarras, y yo te dije que no sé qué, y todo el cambio que le hacen a uno. Y entonces yo, y qué pena, y con el musulmán mirándome semejante vacía. Entonces yo le dije, no, mi amor, pues qué pena, es que se me olvidó, ¿no? Y es que tú te das cuenta que es que toca, la niña toca cambiarla, bueno. Entonces le dije, no, si quieres, entonces, me dijo, yo voy por la pañalera. Entonces le di las llaves. Y yo me quedé sentado ahí con los 5 o 6 que tenía. Y llega Ali y se queda mirando eso y dice, oiga, es que su mujer es la que manda en la casa. Le digo, obviamente, de mí que no salga palabra profana. Yo le dije, entonces me dice, entonces, ¿tienen los hijos porque ella quiere? Yo sí, uy, no, yo no conocía a un católico así. ¿Mm? Entonces yo como que de esa humillación yo saco un testimonio de vida. Se encontró un musulmán. Nos hicimos muy buenos amigos, muy, muy buenos amigos con este musulmán. Eh, Porque pues en la religión de ellos se pueden casar con varias y la mujer tiene un valor distinto que en la fe católica, ¿no? Eh, Muy bien, estimado Carlos. Venga, yo le hago un par de preguntas finales. ¿Cómo ha pasado esta pandemia con una familia numerosa? ¿Ha sido difícil? ¿Ha sido terrible? ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido llevadero? pues la convivencia, pues para mí ha sido muy rico. Una de mis hijas me dice, ay, mi papá está contento porque nos tiene todos debajo de sus naguas. ¿Eh? Y la verdad es así. Porque yo aprendí a disfrutar a mis hijos. Eh, pero pues obviamente ha sido complejo, ¿no? O sea, momentos donde uno se le salta el bloque y la otra también dice una cosa, pero antes del rosario, pues un momento para pedirnos perdón si la hemos embarrado, ¿no? Eh, pues bendito sea Dios, mi trabajo, pues yo trabajo en temas de transformación digital y esto, y procesos, y este tema me cogió, pues para mí fue un catalizador de esos temas, entonces fue muy bueno. Eh, Carolina, pues, está que trabaja. Pero pues yo vivo en Chía y tenía que trabajar en Bogotá y pues no tengo que hacer esos viajes, trabajos de la casa. Eh, sí, le toca a uno trabajar con el grito del niño al lado. El tema del mercado, mi mujer pues ha ido unas 2, 3 veces, pero sobre todo he ido yo a hacer los mercados y eh, en esto del mercado a mí me dio risa el otro día porque pues hay hombres que, como yo, que uno no puede masticar chicle y caminar al tiempo, ¿no? Entonces, día una, ¿no? Tú no juegas fútbol y juegas fútbol, las mujeres no, entonces piensan que es que el pollo y no, ya me entendió que yo necesito, entonces ya me da la lista del mercado. Entonces una vez en Canadá yo llegué y yo, porque cuando llegaban los niños esos inviernos tan pesados, entonces yo llegaba con la lista del mercado, mira, esta fue la lista y este es el mercado. Entonces mi mujer me dice, ¿solamente compraste lo de la lista?
Es una lista, o sea, bueno, es que ser mujer es difícil. Bueno, y entonces aquí ya mi mujer me dice, uy, ya no compras solo de la lista. Entonces ya llego con cositas adicionales, ¿sí? Claro que también me regaña porque dice que está gordita. Entonces, pero ha sido una experiencia de reconstrucción de muchos temas, de parar la pelota, saber para dónde va, de sanación, bueno, de heridas. Pues que como mi vida siempre ha sido el que piensa pierde. Sí, hay gente que la crisis de los 40 le da duro, le da durísimo. Y ya puede que yo hubiera querido ser una persona distinta, ¿no? O sea, y a veces cuando yo amanezco así magullado, yo me acuerdo, sí que uno se cuestiona si se va por donde no es. Entonces mi mujer me dice, no hay leche, no hay pañales. Entonces pues, se levanta y ¿sí? O sea, a mí me ha tocado ser un hombre a la altura de las circunstancias. Me ha tocado por obligación pensar en los otros antes que en mí. Y eso ha sido en el fondo una bendición, porque es olvidarse de uno y servir a los demás. Eso es una maravilla, eso es un regalo. Es un regalo de mi Dios. Entonces, esta oportunidad ha sido para eso, ¿no? O sea, una vez un amigo me decía, no estoy diciendo que yo también estoy haciendo eso, pero no el motoso después del almuerzo, cuando otra vez se quite esto, ¿qué vamos a hacer? O sea, Así es. Carlos, no. pues muchas gracias por compartir ese testimonio con tanta fuerza y con tanta claridad. Yo quisiera terminar, usted le puede presentar a la gente que nos está viendo su familia. Sí, listo. Entonces voy a hacerles un recorrido por la Sí, casa. eso, ¿sí? eso, para que nos presente a sus hijos, a su esposa. Porque están encerrados acá en el cuarto y llegaron acá dos de los niños. Entonces, mire, aquí están, saluden niños. Hola. Este es el padre Astolfo. Hola, hola. Están Isabela, Ana María y Rafa. Pues vamos acá. Entonces, a veces uno en esta se encierra. Entonces, aquí está mi señora, que está en conferencia. Hola, Carolina. Mi amor, el desorden de la cama. Aquí voy a hacer que salgan los muchachotes de acá. Daniel, Rafa, venga, Andrés, que quieren saludarlos. Ahí van tres, ¿no? Isabela, Ana María y Rafa. ¿Y aquí quiénes están? Imagínense que en esta ya está alcanzando 40. ¡Wow! Daniel. Está altísimo. Hola, ¿cómo están, muchachos? Andrés. Bueno, vamos a buscar aquí. Ahí van cinco, Carlos. Ahí van cinco. Carolina me dijo que no fuera a mostrar el reguero. Entonces, no va a mostrar el desorden. A ver si por acá están las grandes. Sí, aquí están. Mire, aquí están. Hola. ¿Sí las ven? Están a contraluz, no se ven muy bien. Entonces vamos acá al otro lado. Ahora sí. Saluden. Hola. Las grandes. Bueno, las grandes, este es el salón presidencial, no lo muestro mucho porque me regañan después, que porque ven el reguero. Bueno, y ahora voy a buscar la otra, que la otra es que está de líder de un tema con las amigas, una convivencia que está haciendo online. No se imagina, nosotros acá tenemos 5 megas de ancho de banda. Eso se pone duro. Eso fue la pelea que tuvimos ayer, ¿sí? Y acá es el estudio. Mónica, que saludes. Hola, Mónica. Hola, padre. ¿Cómo estás? Bien, estudiando mucho, qué juicio, mira, qué bien. Está haciendo una convivencia con amigas. Me falta uno, ¿no? Ahí van 8. ¿Ahí van 8? No, ahí estuvieron los 9. ¿Quién faltó? No, bueno, 3, 4, 5, 6, 3 chiquitos jugando. Los 2 muchachos, 5. Las 2 chicas, 7 y Mónica, 8. ¿Quién me falta? Angelita. ¿Dónde está? Voy a usarla. Entonces, y una vez llega y me dice a mí, oiga, ¿y usted no le confunden los nombres? Yo, claro. Sobre todo cuando me sacan la piedra, cuando no me hacen caso.
entonces yo ya no les digo, porque entonces se burlan. Entonces yo digo, usted, venga para acá, usted. Mira, aquí está Angelita. Angelita. Hola Ángela, ¿cómo estás? Bueno, es que Muy están bien. jugando acá. No, eso no se puede interrumpir, eso es importantísimo. Bueno, listo, ¿no? Carlos, muchísimas gracias. Bueno, Muchísimas. no, y aquí, mire, y aquí le dejo la imagen de quien ha sido el que me ha ayudado en todas. Mire, a él, a San José, todo lo que le he pedido, literalmente, me lo ha conseguido. No, pues qué maravilla. Ese es el legado que nos deja. Confiando en San José se puede, una familia numerosa. Que el Señor lo bendiga y gracias por estar en la cuarentena, ¿oyó? Carlos, gracias por compartir la vida. Un fuerte abrazo. Dios lo bendiga. Bueno, un abrazo grande, que Dios me lo bendiga. Gracias. Chao. Pues. Muy bien, queridos amigos, hemos escuchado a Carlos, hemos conocido a sus 9 hijos, a su esposa, su vida ordinaria, las luchas, los esfuerzos, tener que cambiar de vida, cambiar de país, por sacar adelante una familia, luego regresar, las vicisitudes de muchas personas, pero siempre en la fe, en la confianza, vivir en la sencillez, liberarnos de las cosas que la sociedad de consumo nos impone. Y por tanto pienso que podemos recoger estas enseñanzas y esta riqueza de lo que Carlos nos acaba de decir. Los invito al próximo episodio de La Cuarentena. La Iglesia te oxigena. La Fundación ayuda a la iglesia que sufre contigo. Muchas gracias.